¿Qué tal? Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Hablemos de Salud y de otros temas que el colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos produce para tratar de contribuir en la educación en materia de salud entre nuestra población, para tratar algunos de los temas y asuntos fundamentales que interesan o deben interesar a la sociedad mexicana y en particular para tratar de contribuir a que con ese conocimiento se mejoren los indicadores, los niveles de salud de la sociedad nacional. Y en esta oportunidad tengo el gusto, el honor de poder contar con dos personajes de la profesión odontológica, de la estomatología, que son figuras reconocidas por sus gremios y que seguro van a poder compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento y toda su capacidad profesional en el campo de la salud oral, en el campo de la salud dental. Muy bienvenidos a nuestros dos amigos, miembros del colectivo del que formamos parte y a quienes les haré una solo pequeña presentación, porque si no se nos va todo el programa hablando de ustedes. Voy a empezar con el doctor Enrique Echevarría Pérez. Él es egresado de la Facultad de Odontología de nuestra UNAM, es protesista maxilofacial por la Universidad de Texas. Él desarrolló su estudio, su formación de posgrado en el Dental Branch de Houston y en el MD Anderson Hospital. Cuenta con maestría en odontología de la propia Facultad de Odontología de la universidad y es un miembro muy destacado en el gremio de la odontología. Es un maestro, es un investigador, tiene una buena cantidad de trabajos originales, 70 o más de 70, y muchos de ellos presentados en foros internacionales. Y está con nosotros también un querido amigo, el doctor Raúl Luis García Aranda, cirujano dentista, especialista en endodoncia, maestro, tiene una maestría en patología bucal y un doctorado en ciencias odontológicas. Él es profesor también de nuestra casa de estudios, es profesor titular C. Él ha publicado también alrededor de 50 medio centenar de artículos científicos, de casos clínicos, ha contribuido en libros, y bueno, es también como Enrique, una figura de la profesión. Bienvenidos ustedes dos y vamos a empezar con la petición de mi parte para que ustedes nos puedan, quien quiere iniciar, darnos un panorama, su panorama sobre el tema de la salud oral en la población mexicana. Pues, por favor. La salud oral en la población mexicana en estos momentos, como anda la profesión médica, sufriendo por medicamentos y todos los internamientos y tratamientos, la odontología no se escapa de eso. Definitivamente los presupuestos hablo a nivel estrictamente federal, de las atenciones que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y Salubridad, y esos son preocupantes. Es preocupante porque están bastante limitados. Únicamente, por ejemplo, el Seguro Social nos acerca pláticas de motivación a las personas para que cuiden su limpieza oral, para que cuiden la salud dental. Y los tratamientos que proporciona a sus derechohabientes son muy escasos. En el caso del Seguro Social es únicamente consulta, orientación. Si tiene caries, le resuelven su problema. Si tienen un problema de los tejidos de sostén, también se lo resuelven.
Si necesita una extracción o algo maxilofacial, se lo resuelve el Seguro Social. Mas, sin embargo, no tiene ninguna especialidad. Si requiere un paciente del Seguro Social una atención especializada, tiene que recurrir a otras instancias, como puede ser los privados o puede ser las clínicas que ofrecen todas las facultades y escuelas de odontología que existen en el país, donde dan un servicio de calidad también, pero tienen que desembolsar algo. Entonces, en el IMSS está un poco restringido eso. En el ISSSTE sí se cuentan prácticamente con los mismos servicios, pero cuentan con una clínica de especialidades, donde atienden endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial y otras. Tienen un panorama, pero un tratamiento más amplios que el Seguro Social. Y la Secretaría de Salud también, al igual que el Seguro, se trata de orientar, de educar para la salud y tratamientos muy, muy específicos y muy elementales. Eso es. ¿Algo que complementar? Bueno, la infraestructura que tiene México no es la suficiente para dar una atención en el sector salud. Desafortunadamente está muy desprotegida la población. Como decía el doctor García Aranda, es impresionante, por ejemplo, que existen alrededor solamente de poco más de 7,000 espacios para la consulta odontológica en el sector. Y después, un poco más. 7,000 para una población, increíble. Suponiendo que todos los mexicanos fuéramos a lo público, para 130 millones de habitantes. Esto inclusive son cifras del 2017 y estamos aumentando una proporción porque no han salido ya. Pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, el número de cirujanos dentistas en esas fechas, en ese periodo de estudio, no llega ni siquiera a 11,000 plazas como cirujanos dentistas. Entonces, en todo el sector público, 11,000 dentistas. Sí. Ahora, básicamente hay algunas especialidades que son sobresalientes en el sector, que son la cirugía maxilofacial, la odontopediatría, por el Instituto Nacional de Pediatría que hace un trabajo excepcional, y prótesis maxilofacial, que tiene su residencia del curso de la especialidad de la Facultad de Odontología de la UNAM en el Hospital General de México. Pero entonces vemos la enorme desprotección que tienen. Desde el origen, México tiene su ejercicio de la odontología a nivel privado. Era a través de tutoriales de los dentistas ya consagrados que fue haciéndose. Y cuando ya se hace una profesión que se libera del sector médico y se vuelve independiente, es cuando tiene un mayor crecimiento. Pero sí sigue siendo muy escaso. Y lo peor de todo es que la mayoría de la población tiene que atenderse privadamente con un costo altísimo. Pues sí, ya me imagino nada más. A ver, vamos a entrar a algunos de los problemas. Yo tengo la impresión, tuve alguna información, las caries. Las caries son probablemente el problema de salud más frecuente que tiene la población nacional, ¿no? A veces le damos poca importancia, pero yo tendría que preguntarles ¿por qué se producen las caries? ¿Qué hay detrás de un diente cariado? La caries se va a producir por la presencia de bacterias, desde luego, que junto con los azúcares y los almidones se descomponen y generan ácidos. Esos ácidos van a actuar sobre las superficies dentales, inicialmente sobre el esmalte, posteriormente sobre la dentina, que puede llegar hasta el paquete neurovascular o nervio, causando también no solamente la caries, sino problemas pulpares y periodontales también. Entonces, básicamente se debe a la acumulación de azúcares y almidones descompuestos.
Esto se puede corregir si tuviéramos una correcta información con respecto a la higiene bucal, que es primordial. Si no tenemos una higiene bucal correcta, estos almidones y estas levaduras se van a descomponer y van a generar la caries. Y de ahí se genera la falta de higiene bucal de aproximadamente el 90-93, dependiendo el año en que tengamos el reporte, de la población. 90 a 93% de los mexicanos padecemos caries. Miren nada más. Bueno, y además se presentan tanto en la dentición temprana como en la definitiva, ¿no es así? Sí, ahí el punto es que, por ejemplo, en la primera dentición o temporal, la presencia de estas caries es muy importante porque no le dan el tiempo a los dientes permanentes de erupcionar, de formarse y de salir hacia la cavidad bucal. Entonces empieza a haber problemas que van a repercutir durante toda la vida. No es algo que se va a acabar después de que pase la parte infantil. Desgraciadamente, después, cuando vienen los dientes permanentes, ya la dentición en los niños, empieza eso a ser un factor más agresivo porque la misma estructura de los dientes permite la caries. Aparte de lo que se ha mencionado, esa estructura son defectos propios de los dientes. Entonces tiene que haber un seguimiento y un tratamiento que es en donde nos ahorraría muchísimo dinero y dolor. La odontología y el dolor van de la mano. Sí. Por eso a veces uno rehúye ir al odontólogo, pero hace mal, ¿no? Sí. Y a un pequeño dato, las personas no asisten en el número que deberían de asistir a un consultor dental a revisión. La mayoría de las consultas que recibe un odontólogo se debe a presencia de dolor. Mientras el paciente no experimenta dolor en el área bucal, no se acuerda del dentista, salvo un porcentaje muy pequeño de la población. Pero la inmensa mayoría, ir al dentista es igual a tener dolor. Ya. ¿Hay factores, digamos, genéticos que predisponen? ¿Hay diferentes fortalezas para resistir o no esos azúcares, esos almidones, esas levaduras, esas bacterias, o es parejo? Yo creo que es parejo. Es parejo. O sea, la ingesta, si no se va precedido de una limpieza adecuada, se almacena, se fermenta, genera los ácidos que van a generar la caries. Y de ahí se va a desprender una serie de enfermedades, no nada más la caries. Ojalá y fuera la caries, pero son enfermedades pulpares y enfermedades periodontales que en ocasiones sí son serias. Sí, va a depender de la evolución que tenga la enfermedad, pero también la resistencia del organismo a mantener esto controlado. Ya. ¿Y a qué se refiere? Porque me puse a revisar en el anuario de morbilidad, esto es de reportes de enfermedades, de causas de consulta de primera vez. Y resulta que la gingivitis pues es la cuarta patología, está catalogado como gingivitis y enfermedad periodontal. En 2024, que es el año pasado y que tenemos ya la información, 34 millones de consultas se registraron en ese anuario publicado por la Secretaría de Salud, que es sin duda solo una parte, no reúne toda la información, pero de 34 millones, pues resulta que cerca de 1.200.000 consultas fueron por gingivitis y enfermedad periodontal. Cuarta causa de consulta, solo superadas por infecciones respiratorias,
por infecciones intestinales y urinarias. Pero es la cuarta causa de consulta registrada. Y con este antecedente de que uno va cuando le duele, pues quiere decir que debe haber muchas otras que están en evolución, que todavía no generan tanto dolor o problema y que ahí están esperando. ¿Por qué se da la gingivitis? ¿Cuáles son las causas que generan esta enfermedad periodontal? De manera muy sencilla, es la acumulación de esta placa bacteriana, que es la cual hablamos hace un momento, en la encía. Entre los dientes, ese espacio interdentario, ahí se alojan los restos alimenticios. Si esos restos alimenticios no son eliminados, generan los ácidos que van a generar la caries, pero no nada más se quedan en el diente, sino que esos están anexos al tejido periodontal. La gingivitis es la gíngiva. La gíngiva forma parte de los tejidos de sostén del diente. Entonces, al almacenarse el alimento ahí, se descompone y nos va a generar un proceso inflamatorio y en ocasiones infeccioso. Y es lo que se conoce con la inflamación de las encías, que va acompañado de dolor y muchas de las ocasiones, dice el paciente, cuando me cepillo me sangra mucho. El sangrado es síntoma de proceso inflamatorio. Y si el paciente no tiene una correcta, volvemos a la higiene dental, entonces es proclive a la gingivitis. Que a veces no basta en esta higiene con el solo cepillado. A veces hay que usar otros métodos, por ejemplo. El hilo dental. El hilo dental, claro. Yo creo que los pacientes o la gente en general debería acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a las clínicas de la Secretaría de Salud, a la Universidad Nacional. Ahorita vamos a hablar de la labor que hacen ustedes, profesores universitarios, en favor de la salud dental de la sociedad mexicana en muchos lugares. Ahorita lo vamos a tocar. Bueno, muy bien. Estos dos grandes grupos de padecimientos, el tema de las caries y el tema de la gingivitis y la enfermedad periodontal, ¿son prevenibles entonces? Sí, porque depende mucho de un factor educativo desde la infancia y de una asistencia regular hacia la evaluación profesional. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? En los niños, bueno, las escuelas llegan muchas veces con el desayuno sin cepillarse. Ya llegan contaminados, por así decirlo de una forma. Salen de ahí, tienen otras ocupaciones, llegan, comen y a lo mejor no se cepillan, si bien les va hasta en la noche. Eso es algo muy, muy frecuente de ver. Los adultos, los adolescentes y los adultos también cursan por lo mismo. Pero ya el joven, adulto joven, que trabaja, ¿qué pasa? Sale en las mañanas de su casa y pues, empieza a trabajar. Muchas veces tienen desayunos de trabajo, etc. Y en las empresas no tienen la infraestructura para poder asearse. Esto es increíble. Y después a mediodía, pues los que pueden van a comer a casa y en el mejor de los casos tienen higiene. Pero la mayoría no. La mayoría no comen en casa. Y después llegan en la noche y pues muchas veces el cansancio también los hace que se olviden. Uno de los cepillados más importantes, de las higienes más importantes, es en la noche. Porque durante el sueño no producimos saliva. Entonces nos quedamos aparte sin la protección de la saliva. Entonces se exacerba el procedimiento. Y lo peor de todo es que no solamente es caries, sino todo lo que es la enfermedad de inflamación, infección de encías, que provocan la disminución del soporte óseo de los dientes. Van debilitando Se va reabsorbiendo, se elimina el hueso, que es lo que empieza a haber un movimiento que termina en una ausencia, en una extracción dental. Y ahí ya es, y entre más joven se produzca, más difícil es la rehabilitación cuando lleguen a un adulto mayor, ¿no?
como nosotros, por ejemplo, ¿no? Muy bien. A ver, dos de los grandes adversarios, enemigos de la salud de una sociedad son el alcohol y el tabaco. ¿El alcohol y el tabaco también son enemigos de la salud dental, oral? Absolutamente, absolutamente. El tabaquismo nos va a generar, bueno, aparentemente un pigmento extra, pero el calor va a traer con cambios importantes en el pH bucal y muchos de esos cambios van a generar depósitos de calcio que nos va a generar lo que comúnmente se llama sarro. Además de la halitosis o el mal olor de la cavidad oral, favorece mucho al crecimiento de cierto tipo de microorganismos y que inclusive puede llegar a padecer el cáncer por el tabaquismo. Y del alcohol no se diga lo irritante que es estarlo tomando constantemente. Y si toman alcohol y no se lavan, no tienen la higiene bucal, pues favorece muchísimo más al crecimiento de caries y de las gingivitis que mencionaba usted hace un rato. Ya. Doctor Echevarría, a ver, hay enfermedades sistémicas, porque a veces nos da la impresión, o a mucha gente le da la impresión, de que el tema de la cavidad oral es eso, está limitado ahí. Pero resulta que hay una relación importante con otras patologías sistémicas. Por ejemplo, en la población nacional hay un porcentaje muy elevado, casi 4 de cada 10 adultos mexicanos o tienen diabetes o son prediabéticos. 4 de 10, 40%. ¿Cuál es la relación entre diabetes y cavidad oral? En el diabético es muy frecuente que se incrementen los problemas infecciosos y boca y la enfermedad de las encías en general y de los tejidos de soporte en cavidad oral es muy importante porque está disminuida también la capacidad de cicatrización. Entonces, no muchas veces se puede regenerar el tejido y entonces entran en una parte muy importante. La calidad de la saliva en el diabético también se modifica y hay problemas porque la saliva es un mecanismo aparte de que lubrica el bolo, la cavidad oral, tiene un mecanismo de las enzimas que producen el disminuir o deshacer los carbohidratos, por uno de los ejemplos. Pero esto en el diabético está muy, muy disminuido. Pocas veces hay gente que prevé lo que se está haciendo. El prediabético en mi opinión, debe de considerarse como diabético y tener mucha precaución porque está a un paso de generar un procedimiento sistémico muy, muy avanzado. Y otra de las cosas es si a esa parte le agregamos lo que se ha hablado de alcohol, de lo que se ha hablado de tabaco, pues ya entra todo no solamente en la cavidad oral. Por dar un ejemplo nada más de la complejidad del asunto, el cáncer de senos nasales y paranasales llegan como primer relevo al cirujano dentista, porque hay dolor. Todavía muchas veces no hay el abultamiento de un tumor, pero empiezan a taparse las vías respiratorias, etc. Y el 30% solamente son diagnosticados, el resto no, lo que permite que avance mucho la enfermedad. Entonces, todas estas enfermedades crónico-degenerativas son muy importantes, porque además son tratamientos que muchas veces nos llevan a complejidades mayores, como son, por ejemplo, los tratamientos para el cáncer mamario de quimioterapia o la radioterapia en cabeza y cuello. Entonces, este panorama, empezamos con los diabéticos, sí, pero esto se va haciendo un universo muy complejo y multifactorial. Ya. Y ya que estamos hablando de cáncer,
¿Qué tan frecuente es el cáncer de la boca, la lengua? Tiene un índice entre 0.5 y 1% de los cánceres totales. Es relativamente bajo. Pero hay cáncer. Sí, hay cáncer y muy agresivos. Definitivamente, sí los hay. Y ahí es donde los cirujanos maxilofaciales. Y los sí. protecistas maxilofaciales como Enrique tienen una labor muy importante. Ahora, de todas maneras, hablar de ¿qué era? 0.5, digamos, pongámoslo en 0.5%. Pero estamos hablando de que en México fallecen, no padecen, no, ahorita la cifra de la prevalencia de la enfermedad no la tengo, pero hay cerca de 100,000, más de 90,000 fallecimientos por cáncer. Si uno habla de esto, del 0.5%, pues estamos hablando ni más ni menos de más de 4,000 casos que pueden haberse registrado, presentado de cáncer oral. O sea, es un tema importante. Hay algo que ya estábamos platicando en algún momento y que me interesa mucho preguntarles a dos colegas tan distinguidos y apreciados y queridos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el gremio de la odontología. Y decía Raúl Luis, que el país no ha generado una infraestructura pública en las instituciones de seguridad social o en las de atención a la población sin derecho a biencia de la seguridad social, no ha generado una infraestructura suficiente, grande, amplia, capaz de atender los problemas. Y ahí la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace ya muchos años, ha dado un ejemplo extraordinario, estableciendo clínicas que son tanto de docencia como de atención a la salud de la población. Cuéntenme, ¿qué pasa en esas unidades, en esas clínicas? Compartan con nosotros. Lo que a nosotros nos tocó vivir desde alumnos, desde luego. Somos egresados los dos de la Universidad Nacional. Bien, la universidad ingresan pacientes nuevos al día, más o menos alrededor de 200, y se dan más de 5,000 consultas por día. Más de 5,000 por día, sí, en el edificio central y en 10 clínicas periféricas que se trabajan. Y ahí trabajan los alumnos y los docentes. Una gran labor, la verdad, y ahí ve un sinnúmero de ejemplos de enfermedades dentales. Simple caries, gingivitis, enfermedades del paquete neurovascular, nervio, enfermedades de periodoncia graves, crónicas, cáncer, muchos, pero muchos, extracciones maxilofacial, prótesis maxilofacial, la unidad de especialidades tiene 10 especialidades. Entonces ahí también hay ingresos de pacientes. Ya realmente los pacientes más delicados o más complicados terminan en la unidad o en el departamento de la división de posgrado e investigación, porque así se le llama a esto. Entonces, la labor que hace la Universidad Nacional a través de la Facultad de Odontología con respecto a la salud dental es impresionante. Otras escuelas y facultades han seguido ese ejemplo y también tienen, porque además se trata de una profesión como la medicina o la enfermería o como algunas otras que no son teóricas, son teórico-prácticas. Hay que estar con el paciente, con la persona, dando la atención profesional que se requiere. Entonces, se necesita. Sí. Pero forman parte, entonces, las clínicas de las escuelas y facultades de odontología de este país de la posibilidad de dar esa atención que, por otra parte, nuestras instituciones públicas, por carencias presupuestales, fundamentalmente no han podido hacer. ¿Es correcto? Sí, o sea, correcto. De hecho,
La labor que también hacen las escuelas hermanas que tienen odontología de la UNAM, pues es muy valiosa. Las universidades estatales básicamente tienen la misma infraestructura para el desarrollo de la licenciatura sobre paciente, que es un privilegio que tiene México, esas universidades. No en muchas partes del mundo lo permiten y lo mandan con robots y de alguna forma ficticia. Aquí desde el segundo semestre es sobre paciente. Y eso es algo muy importante que ha permitido desahogar un poco el problema de la salud dental en México. Pero sí, la parte de las universidades es realmente muy importante. ¿Ya hay investigación en odontología? ¿Cómo no? Sí, desde luego. Sí, Hasta la pregunta. En la actualidad, sí, en la división se llama División de Estudios de Posgrado e Investigación. Ahí en el departamento de posgrado existen 8 laboratorios certificados y tres vamos a llamarle oficinas o teorías con respecto a la salud dental y a otros factores. Y además de las 10 especialidades. Y aquí viene algo muy importante. Para que un alumno se gradúe de especialista en la Facultad de Odontología, tiene que elaborar un trabajo de investigación, que lo elabora junto con los laboratorios de investigación que tenemos ahí en la facultad. Entonces se pueden generar publicaciones, sí se han generado muchas publicaciones y han salido muchas publicaciones y muchos trabajos de estas clínicas y desde luego la producción científica no nos podemos comparar con otros como Brasil o otros países que generan muchísima información, pero se genera información y muy importante porque nuestros investigadores son de primera línea, igual que los que existen en las facultades y escuelas de todo el país, la Universidad de Guadalajara, de Nuevo León, de Yucatán, etcétera, etcétera. Todos tienen la manera de cómo hacer investigación, y son universidades públicas. Las privadas también producen, ¿verdad? Pero mayormente esta producción científica se genera más en universidades públicas. Ya. Hemos hablado de especialidades y yo tengo la pregunta, porque nuestra población va avanzando en esa transición demográfica de manera muy importante. Y pasamos en relativamente pocas décadas de ser una población eminentemente joven a ser ya una población que en la actualidad más o menos andamos como promedio de la población mexicana 30 años de edad. Entonces ya no es tan joven. Y por fortuna para nosotros y para muchos como nosotros, pues hemos ido aumentando la esperanza de vida al nacimiento, que cuando yo nací, y no hagan una expresión de hace mucho, porque es real, pero pues ahí caminamos juntos. Ahí vamos. Pero resulta que la esperanza de vida al filo del medio siglo XX apenas sobrepasaba los 46, 47 años. Y que en la actualidad pues ya supera los 74, 75 años. Entonces, somos una demografía, una población en una transición ya avanzada. Hay especialistas para niños, odontopediatría. Se dijo con mucho orgullo, el Instituto Nacional de Pediatría es un semillero de odontopediatras. Pero hay odontogeriatría. Muy poco. La verdad es, yo creo que es una materia pendiente inclusive de las universidades, de los programas de estudio, porque sí cada vez tenemos con mayor frecuencia pues una población más activa de adultos mayores, llamémoslo, por decirlo de alguna forma. Ahora, sí hay relación con algunas disciplinas de la odontología, por ejemplo, la parte de la rehabilitación protésica, dentaduras completas o parciales que están
enfocadas muchas veces a lo que pasa con la dentición y la ausencia de soporte óseo y de dientes. Pero hay muchas cosas que también hay que ver que no se están de alguna manera atendiendo. Por ejemplo, es muy normal que todos acepten: tengo más de 70 años, ya no subo y bajo las escaleras, ya no hago ejercicio, ya no puedo hacer sentadillas. Y quieren seguir masticando como cuando tenían 50 años. Y los mismos alimentos y el mismo grosor de las carnes pues no se puede. Y tiene que haber un estudio y una orientación hacia el adulto mayor desde su alimentación hasta la forma en que tiene que comer. Algo muy interesante en esto de la geriatría. De los programas de estudio, el único que conozco que tiene integrado dentro de su programa de estudio en licenciatura o geriatría es la FES Zaragoza. Zaragoza. Y hay un diplomado que lo da una universidad que se llama ES. Parece que es excelencia y algo más, pero son diplomados. Así no ya una especialidad seria no la hay hasta hoy. Pues es un buen reto, pienso yo, ¿no? Como creo que también hay otro que es muy importante, si es un asunto pues de propuesta. A ver, estimados colegas, en México tenemos más de 200,000 escuelas, más de 200,000 planteles en el país, que mayormente se quedan sin utilizarse, muchas de ellas por la tarde, muchas de ellas sábados, casi todas sábados y domingos. La escuela tiene que ser un sitio no solo de educación, claro, fundamental, pero también de ampliación del servicio a la sociedad. También tiene que ser un espacio para poder dar educación para la salud. También tiene que ser un lugar de encuentro de profesores y padres de familia. Yo he tenido el sueño de que un día en este país tengamos escuelas sabatinas y dominicales para padres, para enseñarles ahí asuntos que tienen que ver con la salud, para dar esa educación higiénica, para enseñarles a los beneficios de una buena nutrición, de una buena alimentación, de cómo se puede hacer incluso rendir más el dinero escaso que tiene la familia mexicana si se consumen determinados productos, las temporadas, etc. Y ahí yo creo que la odontología, los odontólogos, los profesionales y a lo mejor también los técnicos, porque ustedes han también hecho carreras técnicas superiores a veces en este campo. Un mensaje final al respecto. Un mensaje final es, para mí, falta una especialidad que no ha sido tratada en México, como debe de ser: traumatología dental. Tiene una incidencia casi del 5% de la población. Tiene trauma dental. Desafortunadamente, no tenemos en México unas cifras confiables para hablar de traumatología. Y si algo les falta a las universidades en este momento, sería que anexaran a su programa geriatría y una clínica de traumatología para generar muchos aspectos, curar y además generar estadísticas, prevalencia, sobre todo. Perdón. Buen mensaje. Enrique. Mi mensaje sería que hay dos factores en los gobiernos importantísimos. Uno es el sector salud, desde luego, y otro es el sector educativo. Y actualmente, desafortunadamente, en ambos hay problemas presupuestales, hay problemas del desarrollo de la infraestructura y va a ser muy difícil, porque esto es un proceso educativo y los procesos educativos duran muchos años. No podemos esperar resultados inmediatos. Entonces, si la estructura de los gobiernos no hacen algo por tener esto, va a ser muy difícil que podamos resolver. Tenemos que invertir y no reducir los presupuestos
como desafortunadamente está sucediendo. Pues yo creo que se trata de dos mensajes muy importantes y bueno, pues como siempre nos sucede en este programa, el tiempo nos derrota. Es casi ley de vida que esto suceda, pero yo quiero decirles muchas gracias por su participación en el colectivo, por supuesto. Muchas gracias por su capacidad para compartir conocimiento, experiencias y bueno, darles las gracias y al auditorio pues reiterarles la invitación para que nos sigan en las redes sociales en las que estamos, para que puedan participar ustedes con nosotros. Los temas de la salud son esenciales, son fundamentales y yo les invito a que estén atentos, pendientes y que puedan estar con nosotros en una próxima emisión de Hablemos de Salud y de otros temas también muy importantes. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a quienes hacen posible la producción de esta serie. Y sobre todo, a ustedes, gracias por su paciencia, por su atención.